Dios les bendiga. En este día vamos a continuar estudiando en la privacidad de nuestros hogares, donde quiera que nos encontremos, escuchando en este día el libro de Nehemías. Y estamos hoy en el capítulo 10 de Nehemías, y el título que he escogido para la enseñanza de este día acerca del capítulo 10, quiero enfocarme en que tú y yo hemos sido llamados por Dios, separados por Dios para sus propósitos. Así que somos salvos, lavados en la sangre de Cristo, cuando le pedimos perdón a Jesús por nuestros pecados y le pedimos a Jesús que entre en nuestros corazones. Hemos sido separados para Dios. Vemos a los israelitas haciendo una promesa. Una vez ya la ciudad y su muralla estaba siendo construida nuevamente, ya no vemos más los escombros donde Nehemías se encontraba en el capítulo 1 cuando se enteró de la circunstancia de su gente, de la ciudad, de que estaban en vergüenza con otros pueblos, y ya Dios había hecho lo imposible en 52 días. Nehemías tuvo el favor de Dios, el favor de los hombres, y pudo hacer lo milagroso y lo imposible. Y tenía ahora la ciudad y la gente de la ciudad, su gente, la gente de Israel, el pueblo de Israel, tenían la protección necesaria, y ya se habían acabado las humillaciones de los enemigos que estaban alrededor de ellos. Así que vemos cuando entramos al capítulo 10 que el líder Nehemías sigue dirigiendo a su gente, y llegamos al momento que ya en el capítulo 9 leímos como Esdras estaba leyendo de la ley de Dios y hubo un gran avivamiento, y en este momento Nehemías dirige a la gente, al pueblo de Dios y a sus líderes para firmar un compromiso con Dios. Y no solamente llama a los líderes, pero podemos leer en este capítulo una lista de personas, individuos específicos, donde incluye a todo el pueblo de Dios, porque dice que llamó a los líderes, llamó a los sacerdotes, llamó a los levitas, los que servían en el templo, a los cantores, las cabezas de la familia, y dice la historia misma en este capítulo que llamó al pueblo completo. Así que en el capítulo 9, Esdras con el pueblo y con el hijo de Israel los vemos en ayuno, vestidos de saco, con cenizas en su cabeza, confesando sus pecados, confesando las iniquidades de sus padres, y a la misma vez en el medio de su confesión y su arrepentimiento, adorando a Jehová, Dios, en un gran servicio de alabanza a Dios. Y dejan sus alabanzas, estas palabras, en el capítulo 9, donde nos dice: tú eres Jehová. Aleluya. Y así alababa el pueblo de Dios. Pero ahora, en el capítulo 10, el pueblo se compromete, después de la reconstrucción, a guardar y a respetar la ley de Dios, donde habían sido recordados mientras Esdras les leyó la palabra de Dios, y arrepentimiento vino a sus corazones. Iban a firmar un documento. No solamente se habían arrepentido, le habían perdido a Dios por sus pecados personales, por los pecados de sus padres, pero a la misma vez hicieron un pacto de que iban a firmar un documento legal, dejándole saber a Dios que iban a tomar la responsabilidad de que iban a guardar la ley de Dios. Así que tú y yo tenemos que estar conscientes, como se nos enseña en el relato de la historia de Nehemías, que estemos atentos. Tenemos que estar atentos. Hemos sido separados para Dios, pero tú y yo tenemos que estar atentos a la voz de Jehová, nuestro Dios. Nosotros tenemos que cuidar de no olvidarnos de Jehová para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Así que no permitamos que nuestro corazón se enorgullezca y no nos olvidemos de Jehová nuestro Dios. No digamos en nuestros propios corazones, con nuestros propios
labios, no vengamos a ser gloriosos y peguemos a hablar de esta manera que por mis propias fuerzas, por mis propias habilidades tengo lo que tengo y soy quien soy. No, no, no. No provoquemos a Dios a ira y no nos rebelemos en contra de Dios. Tú y yo hemos sido separados para Dios y si hemos venido a hacer algo de donde no éramos nada, es por la misericordia de Dios, es por el perdón de Dios, es por la justicia de Dios, es por su gracia, es un regalo, no tiene nada que ver contigo y conmigo. Y Dios siempre está interesado que tú y yo, como hijos de Dios que somos ahora lavados en la sangre de Cristo, separados para servir a Él, que tú y yo constantemente, todos los días, hagamos una decisión de regresar a Él y reconocer a Él quién es en nuestras vidas y pedirle ayuda. Por eso es que somos separados para Dios. Estamos viviendo en un mundo que necesita a Cristo más que nunca. Ahora que tenemos a Cristo, tú y yo, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas para que otros puedan vivir en victoria como tú y yo hemos sido lavados en la sangre de Cristo y ahora podemos venir a ser victoriosos? Como hemos dicho a través de este estudio, no somos víctimas de las circunstancias, sino que somos victoriosos. Eso fue la visión que vio Nehemías con su gente, con su pueblo, y es lo mismo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Nos ha separado, nos ha restaurado, aleluya, nos ha sanado nuestras vidas rotas para que tú y yo seamos de bendición y vínculos de bendición para otras personas en este mundo que está bien necesitado. Una cosa estamos dando cuenta y una vez más tenemos que recordar que hay una gran necesidad de Dios en el corazón de los hombres. Ese es nuestro problema, la condición de nuestro corazón. Así que el muro quedó terminado y se estableció el pacto que Dios hizo con su pueblo en los días de Moisés. En este pacto se encuentran principios que son importantes para nosotros en la actualidad. Nuestra relación con Dios debe ir más allá del asistir a la iglesia o tener un devocional o hacer una oración en la mañana o orar regularmente. Tú y yo debemos afectar nuestra vida de tal manera que aún las relaciones con otras personas, ellos puedan ver que tú y yo hemos sido separados para Dios. Y segundo, debemos ser afectados aún en nuestro tiempo. Debemos de ser sabios cómo usamos nuestro tiempo para Dios y en qué estamos poniendo importancia en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo estamos dándole a Dios en nuestras vidas? No permitamos que Él venga a ser segundo o que Él venga a hacer las obras de nuestras vidas. Y tercero, debe afectar cómo usamos nuestros recursos materiales. Así que lo que tú y yo hacemos en lo natural va a reflexionar que somos separados por Dios y qué hacemos aún con nuestros recursos, con las bendiciones que Dios trae a tu vida y a mi vida. Cuando uno decide seguir a Dios, hace una promesa de servirle. Los israelitas se habían apartado del compromiso original de seguir a Dios y debemos guardar nuestras promesas con Dios. Dios nunca rompe sus promesas, Él guarda todas sus promesas. Él siempre es fiel. Tú y yo no somos fieles, pero Él siempre es fiel y Él siempre cumple con su pacto y con sus promesas. Y en tiempos de adversidad, como nos encontramos ahora, el pueblo escogido de Dios, que somos tú y yo, porque hemos sido llamados y separados por Dios, vamos a testificar al mundo pagano y necesitamos ser familias unidas y temerosas de Dios. Nehemías, en el capítulo 10, los versos 28 y 29, nos relata de esta manera: el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del pueblo, y aquí es donde estamos hablando y me voy a seguir concentrando en este estudio, y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios. Todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra
a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. ¿En qué negocios andas tú? ¿En qué negocios ando yo? Tú y yo hemos sido separados para andar en la ley de Dios. Por su gracia, Él nos da la habilidad, Él nos da las instrucciones en la palabra de Dios, Él nos da la bendición para que tú y yo seamos victoriosos y no víctimas de nuestras circunstancias. Sigo leyendo. Que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor Dios. Vivimos en un mundo que no quiere respetar a la autoridad. Pero tú y yo tenemos que estar conscientes que cuando hemos sido separados por Dios para los propósitos divinos de Dios, tenemos que estar comprometidos. Nuestro compromiso es con la palabra de Dios. Colosenses 3, versos 1 al 13 dice de esta manera: si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seráis manifestados con Él en gloria. Así que la vida antigua, tuya y mía, queda en el pasado. Ahora estamos separados porque tenemos una vida nueva con la sangre de Cristo Jesús. Somos victoriosos. Verso 5, haced morir, pues en vuestros miembros lo terrenal, fornicación, y tiene una lista: impurezas, pasiones, desórdenes, malos deseos y avaricia, que es idolatría, a causa de las cuales cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas. La Samari de antes no es la que se ha comprometido con la palabra de Dios. La Samari de hoy, el cristiano de hoy, el hijo de Dios de hoy, practica las cosas de Dios. Verso 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aleluya. Tú y yo somos vencedores. Tú y yo somos victoriosos. Verso 11, donde no hay ya distinción entre griego y judío, circuncisión, bárbaro y éxita, siervo y libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y termina el apóstol en el verso 16 y 17 de esta manera: la palabra de Cristo habite ricamente en vosotros, enseñaos y amonestaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que la vida antigua, cuando nos comprometemos a la palabra de Dios, no es parte de tu vida y de mi vida más. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 al 20 dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis y que no sois
de vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él nos ha separado, Él nos ha escogido para que tú y yo tomemos un compromiso con las enseñanzas de sus escrituras y vivamos vidas glorificadas por el poder de Cristo Jesús, vidas santificadas por el poder de Cristo Jesús en tu vida y en mi vida. Y esto lo hace el poder de la sangre de Cristo Jesús. Comprometidos, hemos sido separados, hemos sido llamados a no mezclarnos en matrimonio con los paganos. También debían evitar, le estaba diciendo Nehemías al pueblo y Esdras, cualquier tentación de adorar los ídolos de los pueblos que vivían a su alrededor. Por esto Dios prohibió el matrimonio entre los israelitas y los paganos que vivían en esta región. Sin embargo, ¿qué pasó? Los israelitas y los paganos se casaron a menudo y como resultado esto fue algo desastroso para las familias y para la nación de Israel, porque comenzaron a adorar dioses ajenos. Romanos 12, verso 1 al 2 dice: así que hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Esto es algo que tenemos que estar dispuestos a hacer voluntariamente. Cuando presentamos nuestros cuerpos, aleluya, en sacrificio vivo a Dios. Dice, no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestras mentes, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. También cuando tú y yo hemos sido llamados y separados por Dios, tenemos que comprometernos a guardar el día de reposo. Cada vez que la nación se apartaba de Dios, perdían su prosperidad y su influencia. Dios reconoció que la atracción del dinero entraría en conflicto con las necesidades de descansar un día, por lo cual se prohibió el comercio dentro de la ciudad en el día de reposo. Al decirle a honrar a Dios en primer lugar, los israelitas estaban rechazando hacer del dinero un Dios. Nuestra cultura a menudo nos hace elegir entre conveniencia y el beneficio por un lado y colocamos a Dios en un segundo lugar. Analicemos nuestros hábitos de descanso, analicemos nuestros hábitos de adoración a Dios, analicemos nuestra relación personal de Dios cuando hemos sido separados. ¿Está Dios realmente en primer lugar en mi vida? Estamos también comprometidos al sostén del templo con nuestros diezmos, con nuestra presencia, con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas, las contribuciones al templo, las ofrendas, las festividades fueron restauradas nuevamente durante este tiempo. El pueblo necesitaba volver a aprender la importancia de dedicar sus primicias del campo a Dios. Y Nehemías estaba simplemente volviendo a instituir esta práctica que se llevó a cabo en los primeros días de esta nación de Israel. ¿Le das tú a Dios lo primero en tu vida? ¿Le doy yo a Dios lo primero en mi vida? ¿Le doy yo a Dios lo mejor de mi vida o le estoy trayendo a Dios las obras de mi vida? De acuerdo a la ley de Dios, el pueblo debía dar una décima parte de su producción al templo para mantener a los levitas. Una décima parte de lo que los levitas recibían se dedicaba al sustento de los sacerdotes. El objetivo de la práctica de este principio era asegurar el mantenimiento de la casa de Dios y sus trabajadores. No debemos olvidar nuestra responsabilidad para con nuestro Dios, porque todo lo que tú y yo tenemos es porque Dios nos los ha dado. De paso, quiero yo preguntarle a ustedes de paso y preguntarme yo misma, ¿le he dado gracias a Dios porque Él me ha salvado?
Le he dado gracias a Dios porque Él me ha lavado con su sangre preciosa hoy. He reconocido que en esta mañana he levantado de mi cama, he sacado los pies de mi cama, he caminado en este día, he respirado en este día, he podido tener un día de vida más porque Dios me lo ha dado. Le estoy dando gracias a Dios todos los días porque me ha dado un día más de vida y porque ha puesto cobertura sobre mi cabeza, ha puesto comida en mi estómago, ha puesto ropa en mis espaldas. Allí mismo, en el lugar donde tú te encuentras escuchándome en este día, yo te exhorto que tú le des alabanza a Dios, que tú le expreses a Dios, que tú vengas a Dios y le digas: Señor, yo te doy gracias porque tú me has lavado con tu sangre preciosa, tú me has perdonado de todos mis pecados, y si no lo has hecho, tú te puedes restaurar con Dios en este momento haciendo esta oración y decirle: Señor, perdóname todos mis pecados, te reconozco como el único Salvador, entra en mi corazón. Y Dios viene y te restaura y no vienes a ser víctima de tus circunstancias. Pero tú y yo tenemos que tener corazones de gratitud de que Él nos ha llamado, de que Él nos ha separado, porque Él es el creador. Él nos ha dado todo lo que tenemos materialmente hablando, físicamente hablando, espiritualmente hablando, financieramente hablando. Él es el que nos ha dado el don de vida. En el capítulo 10 vemos a cada dirigente de la nación que se le pidió que se comprometieran a firmar este pacto, porque el pueblo había resuelto obedecer la palabra de Dios. ¿Qué hemos resuelto tú y yo? O vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer al hombre. En Nehemías 10 tenemos la lista de aquellos que firmaron el pacto y la podemos leer. Nehemías, el gobernador, 22 sacerdotes, figuras en los primeros lugares de la lista. También firmaron levitas y 42 jefes de pueblo, y lo podemos leer de esta manera. En el versículo 29 del capítulo 10, se reunieron con sus hermanos y sus principales para declarar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios. Y para terminar, y guardarían y cumplirían los mandamientos, decretos y estatutos de nuestro Señor, para declarar y jurar que andarían en la ley de Dios. Tú y yo estamos haciendo la misma declaración. Pienso yo, la sangre de Dios manchó la vía dolorosa por donde cargó la cruz. La sangre de Dios manchó la cruz. La sangre de Dios manchó la tierra donde estaba esa cruz. La sangre de Dios manchó la tumba donde estaba Jesús. Pero tú has permitido que la sangre de Dios limpie tu vida, limpie tus pecados y venga a decirte Dios mismo: Samari, yo te he separado para mí. ¿Tú quieres escuchar esas palabras de Jesús? Cualquiera que sea tu nombre, ponlo ahí. Él te dice tu nombre y te dice a ti y a mí: yo te he separado para mí, para vida eterna. ¿Qué estás haciendo con tu vida hoy? ¿Qué has hecho con tu vida hoy? ¿Estás bien con Dios? Te está diciendo Dios: te he separado para mí. Dios te bendiga. Continuaremos el libro de Nehemías la próxima semana en el capítulo 11.